Bendiciones, mis amados. Bueno, qué bueno estar de vuelta con todos ustedes. Y qué bueno saber que por fin todas las cosas se corrigieron. Me atropella a mí la tecnología, pero pues ya estamos saliendo como debe de ser. Y los mensajes que habían salido malos por el volumen y todo se pudieron arreglar ya los en su volumen normal, así que le damos gracias al Señor por todo. En tantos mensajes que hay en el desafío, deben de haber, me imagino, como 600 mensajes. Todos los mensajes no tuvieron ningún problema, pero cuando llegamos al altar del incienso fue demasiado el problema que hubo. Siempre había una cosa que paralizaba que el programa pudiera salir. Y lo que dice Spurgeon y lo que dicen otros predicadores de su época, Adams y el mismo John Wesley y otros tantos, o sea, mientras estamos metidos en la escritura, el diablo y el infierno no hacen nada. Pero en el momento que nos ponemos a orar por la presencia del Señor, inmediatamente las cosas se complican. Porque Él sabe que en ese momento que estamos en presencia, no solo Él no puede tener ninguna conexión con nosotros, porque todo lo que tenemos es aroma divino, sino que de ese lugar se sale empoderado para hablar, para hacer. Bueno, el altar del perfume es por sobre todas las cosas el lugar donde el Padre usa su palabra de vida. La palabra de vida de Dios es aquella que nosotros creemos y confiamos que Él va a hacer lo que estamos creyendo porque escuchamos de su boca o escribió en nuestra mente lo que Él tiene para nosotros. El deseo de su corazón viene con una fuerza divina que da vida. Esa es la palabra de vida que Dios, para transformar nuestro culto racional. O sea, esa palabra viene para cambiar nuestro culto racional, para decirle a la lógica y a la razón: ustedes se están quietecitas, ustedes son para uso del sistema del mundo, pero para las cosas divinas usted es una enemiga de la fe. Y cuando esto sucede, esta metamorfosis que hace Dios ahí en ese lugar nos separa de la forma como se vive en el sistema de este mundo. ¿Y cuál es el sistema de este mundo? Bueno, donde solamente el hombre trata de complacer sus deseos y placeres. Lo que te mencionaba en días pasados. La fe viene, dice la Biblia, por oír. Y el oír de Cristo, de la palabra que da vida. Pero las cosas del mundo vienen ¿por dónde? Por los ojos. Por allí, por los ojos, comienza a comerte el tiempo, los pensamientos, las seducciones, luego las tentaciones, hasta que te ata y nos lleva a vivir una vida carnal. Pero a cambio de estar en el lugar de su presencia, Él nos hace conocer su buena voluntad, aceptable y perfecta. Y salimos de ese lugar no solamente con el conocimiento de lo que Dios quiere que nosotros hablemos, pensemos y hagamos, y enseñándonos hasta cómo lo va a hacer, sino que salimos empoderados en el Espíritu para poder hacer. El Señor Jesús, dice la Biblia, que crecía en sabiduría y conocimiento delante de Dios y de los hombres. Era un erudito en las Escrituras. Y no solamente un erudito, la revelación que tenía en su boca era tremenda. Dice que se levantó a leer el libro de Isaías como lo hacía por costumbre cada semana. Pero ese día que leyó ese libro había salido de 40 días estando con su padre. Porque no fue 40
40 días que lo tentaron. Él estuvo 40 días con Dios y el Espíritu Santo, y después de los 40 días es que vino el enemigo a tentarle. Entonces ahí él bajó empoderado del Espíritu. Porque una cosa es tener al Espíritu, que lo tenemos en el momento que tú recibes genuinamente al Señor en tu corazón. Porque es una promesa, que Él estaría en nosotros para ayudarnos, para hacernos ver las cosas que el mismo Jesús dijo que no les podía decir porque no las entenderían en ese momento. Aquellas cosas que Él les dijo: todavía nada me habéis pedido, pero ustedes van a ser tan amigos míos que van a dejar de ser esclavos, porque al amigo se le cuenta todo. Y entonces en aquel momento me pediráis. Pero hay que leer eso con todo el contexto de lo que viene arrastrando. Sí, porque todo empieza cuando el Señor empieza a hablar de cómo el Padre va a podar la vid. Pero eso es otro capítulo. Y el estar con Él no solamente nos empodera en el Espíritu Santo, sino que nos afirma, diciéndonos lo que somos y no lo que los demás dicen que debemos o debemos ser. Sí, porque uno de los problemas grandes que tiene la iglesia en este tiempo es que cuando se habla de que a estos líderes o a esta gente que sirve le falta carácter, ellos están hablando de llevarlos al carácter de ellos. Ellos no están hablando de llevarlos al carácter de Dios, no, al carácter del que los está guiando. Entonces, cuando tú estás allí con él, en esa vida íntima con el Señor, Él te afirma, diciéndonos lo que somos y no lo que los demás dicen que somos o debemos ser, porque ahí adquiramos el carácter de Cristo, la naturaleza de Dios. Por eso la mayor hambre de un creyente es el ¿para qué vive Dios en mí? No sé si te has preguntado esto, pero si no lo has hecho, te desafío a que te lo hagas. Pregúntate, ¿por qué razón vive Dios en ti? Pregúntate si las cosas del Evangelio, desde que lo conoces hasta hoy, que se manifiestan en tu vida, es el Evangelio. O todavía falta subir peldaños para llegar a eso que el apóstol Pablo dijo, que el Evangelio no era solo sabiduría y conocimiento, sino que era poder de Dios. La iglesia tiene hambre y sed de Dios y ha tratado de llenar ese espacio buscando la naturaleza del hombre, las necesidades del sistema del mundo. El hombre se ha hecho el centro del Evangelio y ha puesto a girar a Dios alrededor. No, no es así. Tenemos que regresar a la naturaleza del Evangelio, por lo que nuestro Dios murió, por lo que Él vino a hacer su templo dentro de nosotros para morar en nosotros. Y si Dios va a morar en nosotros, nosotros tenemos que ser luz, tenemos que ser lámpara. Es muy posible que seamos sal con una palabra que hemos aprendido o con una palabra que hemos leído y podamos darle aliento a una persona y convertirnos en sal. Aún con el tiempo seremos insípidos, tanto la misma palabra. Pero ser luz solamente viene del poder de Dios, en donde de ti se refleja hacia los demás lo divino. Ser lámpara solamente viene de la corriente, del power que da Dios a través de su Espíritu. Pero si no lo sabes o nunca te lo has preguntado, sentirás hambre siempre. Sí, porque la razón del Evangelio es que nuestro Dios se pueda exponer hacia los que nos escuchan y hacia los que nos ven. Aún en tu trabajo, aún entre tu familia, aún en la casa, en tu hogar, con tus amigos, en tu congregación, en esa célula en que haces, va a llegar el tiempo
en que los testimonios de lo que Dios va a hacer en cada casa de paz, de familia, de célula, como tú le llames, lo que Dios hace a través de Cristo y el Espíritu Santo en esos lugares, en donde hay un hombre o una mujer que se gasta para servir a Dios primero, para esa hora o 45 minutos o 1 hora y media en que va a ser usado por Dios, cuando Él está concentrado toda su semana pensando en lo que Dios va a hacer, cómo Dios va a alumbrar a través de Él. Cuando todos nos decidamos a hacer lámparas, la iglesia va a ser gloriosa, la iglesia va a ser poderosa. Entonces aquello que escribió el apóstol Pablo por el Espíritu, de que el mundo está ansioso deseando ver la manifestación gloriosa de Dios, viene y se va a cumplir. Por eso la iglesia de hoy tiene tanta hambre. Anda leyendo libros, buscando libros, va a todos los seminarios, fulano de tal tiene el poder y el don para tal cosa, para allá va. Que fulano de tal está repartiendo la presencia, para allá va. Que mira que sopla y se empuja y se caen los miles, para allá va. ¿Por qué? Porque tienen un vacío, tienen hambre, pero hambre de un Dios real. Por eso el apóstol Pablo decía que por no poder discernir, hablando de la comunión, muchos estaban enfermos, muchos estaban tristes, alegóricos, podemos decir hoy, estresados, coléricos, amargados, y otros ya habían muerto, sin poder gozar de ser la luz de Dios para el Evangelio. Por eso siempre tendrán hambre, porque será un vacío imposible de llenar, porque ese espacio solo le pertenece a Él. La iglesia no sé cuándo va a entender, esto no se compra ni con seminarios, ni con CDs, ni con libros que todos escriben, no. Esto solamente se adquiere estando con Él. Él es el único que te llena el vacío. Tú tienes que entender que desde que fuiste predeterminado, Dios te miró y te escogió como de Él. Y después puso en tu camino todas las cosas para que llegaras a Él. Aun cuando todos veían que era imposible que tú llegaras, Él preparó hasta los malos para que sirvieran de puente para que tú pasaras a encontrarte con Él. Pero cuando Él ocupa ese lugar del vacío, entenderás cómo te ve tu Padre Dios, y todos se maravillarán del cambio en tu pensar y caminar, porque serás lo que Él dice que tú eres. Ya no lo que la gente dice, lo que Él dice que tú eres, y harás lo que Él dice que puedes hacer. Ahora, en esta parte de que Él te enseñará lo que tú eres y harás lo que Él dice que puedes hacer, quiere decir que hay cosas que nosotros hacemos, pero no son divinas. Porque si Él preparó cosas para nosotros hacer, tiene que ser en base de la fe, de creer y confiar que Él hará. Entonces, las cosas que nosotros vamos a hacer, que Él dice que las podemos hacer, tienen que ser sobre lo natural que el hombre conoce. En las finanzas, en las relaciones, en la familia, en la iglesia, en los hogares, en todos los lugares, todos sabrán que tú eres diferente, porque lo que tú haces es diferente a lo que lo normal de la gente hace. Entonces seremos luz, reflejaremos a Dios. Y podrás tener lo que Él dice que puedes tener. Importantísimo. La presencia, la vida en la presencia con Dios te hace ver cosas por las que siempre has peleado para tener, para poseer, para alcanzar. Y que en la llegada a estar en su presencia
Él te va a hacer ver realmente lo que Él dice que tú puedes tener para que no te haga daño en la conexión con Él. Porque si un padre le va a dar a un hijo un Corvette, el último modelo, se va a gastar en él $200,000, sabiendo que ese muchacho, lo más seguro es que si le regalas un Corvette y está muy muchacho, él va a querer volar, va a querer impresionar y se te va a matar el muchacho. De la misma manera piensa Dios con nosotros. Habrán hijos que Él le va a dar el Corvette, pero habrán hijos que le va a dar un carro transportation normal, porque sabe que se le puede matar. O sea, hasta en la intimidad Él te enseña a qué cosas le debes poner tu corazón, porque Él dice que esa te las va a dar. Ay, Señor. Y te convertirás en lo que Él dice que puedes alcanzar. Esto sí que es maravilloso, porque no hay cosa más bella que caminar en una fe real. Que los demás no se burlen ni se rían de nosotros, que nos oyen, que yo creo y yo tengo fe y yo hablo y yo confieso y la cosa viene, y aquellos te escuchan, pero pasan los días, las semanas, los meses, los años y no te llega. En la presencia de Dios, Él te enseña hasta lo que vas a alcanzar y cómo lo vas a lograr. Por eso es que la iglesia está tan parapléjica. La iglesia lo que más tiene es miseria espiritual. Está enriquecida en concreto, en cámaras de televisión, en luces de colores que crean efectos, en pantallas gigantes de teatro, en donde ya el hombre no va, el hermano no va a ver ni siquiera el que es su pastor, va a ver como una película, porque en otro lugar hay otro tanto haciendo lo mismo. ¿Quién los pastorea? ¿Una película? No. Hemos convertido el evangelio en un circo, a ver quién demuestra más pomposidad, pero no hay vida en el espíritu de power, no hay poder. Ay, Señor, Él te dirá que puedes alcanzar. Y si te preguntan después de dónde sacaste todos esos pensamientos y hechos que enseñan el poder y la gloria de Dios, tú dirás: lo aprendí de mis reuniones con mi Padre Dios, directamente de su boca en mi lugar secreto, el lugar de nuestros amoríos, el altar para Él, aquel lugar donde Él desde lo secreto me está esperando, para cuando yo llegue y penetre su secreto. Desde su secreto Él me enseña los secretos que van a cambiar mi vida, porque la recompensa con Él es en público. Puede que nadie te aplauda cuando estás ahí, nadie te eche una porra ni un viva, porque nadie está mirando eso, de que tú primero te gastas en servirle a Dios para luego servir en la obra de Él. Pero los que no tienen hambre y sed de Él tendrán hambre y sed en sus vidas que no podrán saciar, y cada vez será mayor. Y esto es para los hijos. Usted no puede tener hambre y sed de Dios si no es hijo. Si usted tiene hambre y sed por las cosas del sistema del mundo, usted no es hijo. Duro, durísimo. Pero es mejor que te estrelles con la verdad hoy y que el puño de Dios esté delante de tu frente, y no que pienses que eres espiritual, gastando horas y horas de ocio y lejos de estar con Él. Ay, siempre tendrán hambre, llevándolos a estados de agonía, estrés, amargura. A nada le encuentran color, todo lo ven oscuro,
no saben el significado del por qué viven, las enfermedades y conflictos los oprimen. Y cuando una persona se da cuenta de este estado en que está, cuando se da cuenta de que esto es el resultado de que él está llenando el vacío de Dios con cosas que no son Dios, y el día que se da cuenta, ese día nació de nuevo, porque sabe que él nació para que su vacío lo llene solo Dios. El día que usted se dé cuenta de que todo lo que usted encuentra oscuro, sin salida, todos los días son opacos, no hay brillo, solo tristeza, melancolía, amargura, rencor, raíces de amargura, falta de perdón, odio, venganza, tiranía, ira, neurosis, todas estas cosas en un hijo de Dios es la carencia de la naturaleza de Dios, del ADN de Dios en ese vacío. El día que esa persona se da cuenta, de inmediato todo desaparece, porque no hay quien sea tocado por Dios y continúe igual. Eso no puede ser. Si nuestro creador, él toca lo creado tiene que cambiar. Mientras levantaban la familia, sus tiempos estaban ocupados y era el pretexto para darle nombre a su vacío. Pero ahora, con esa tarea cumplida, sienten hambre siempre, y los embarga la soledad, los envuelve un vacío sin fondo, porque ese espacio solo lo llena Dios. A quienes se niegan a buscarlo a la manera de Él, siempre estará su vacío vacío. Nunca tendrá cómo llenarlo. Podrá hacer cantidad de cosas, podrá dedicarse a diversas tareas, trabajar, carrera profesional, hacer deportes, competir, pero siempre al final del día estará vacío, porque lo de él es Dios y no está llenando ese lugar. Pero el que llena su vacío con él conoce su significado y su mundo cambia. Por eso ahora puede decir: sé que soy la cabeza y no la cola, que estoy siempre arriba y no abajo, que soy uno más en el reino, que soy más que vencedor. ¿Quién es uno más que vencedor? Uno que edifica sobre ruinas. Más que vencedor no es el que vence. No, más que vencedor es aquel que es capaz de edificar en ruinas. Sobre ruinas edifica. Quiere decir que hay un poder sobre él, que en donde nadie puede ver que haya vida, Dios resucita. ¿Por qué razón? Porque Dios lo hace más que vencedor. Tendremos aflicciones, tendremos tribulaciones, tendremos persecuciones, tendremos cantidad de trabas y trampas. ¿Por qué razón? Porque el enemigo de nuestra alma, por el apóstol Pablo decía que no ignoremos sus maquinaciones. Él te va a estar echando zancadilla y trampas y teniéndote enredado hasta el día que tú entiendas que estás vacío o vacía, y que solo Dios llena ese lugar. Ese día se le acaba el juego, porque en la medida que tú comiences a buscarlo a Él, todo va a cambiar. Por eso uno más que vencedor es uno que edifica sobre ruinas, y donde nadie lo puede hacer, porque Él está contigo. Por eso eres un ganador, un conquistador. Te das cuenta que solo naciste para el éxito, pero que el éxito en lo que tú hagas, en el don y en el talento que Dios te dio, solamente brillará si eres hijo cuando estés con Él. Caminarás con Él y Él te dará gracia, Él te dará favor. La Biblia es clara. Dios enriquece a aquel a quien Dios le da favor. Esa es la riqueza que nunca trae aflicción, nunca trae carga.
¿Te das cuenta que solo naciste para el éxito? Que mi Padre Dios preparó para ti ese éxito. Por eso de la mano de Él se alcanza. Aunque hoy me veas en necesidad, aún así soy un conquistador, un ganador. Y en los días venideros verás mis éxitos. Él los preparó antes que yo naciera. Y sé que vendrán a mí porque solo busco hacer su voluntad. Aquí está el secreto. El rey David era un hombre que se equivocó tremendamente. El rey David, hasta que fue rey, era un buscador insaciable del Señor. Lo perseguía, lo acosaba Saúl, y antes de eso él vivía conectado plenamente con Dios. Pero cuando llegó la autoridad, cuando llegó el poder, comenzó a darle la espalda a los tiempos que siempre tenía con Dios, y comenzó a cometer errores, muchísimos errores. No te voy a parafrasearlos todos aquí, pero ya te lo he dicho, el peor padre de la Biblia, David. Fue leer toda la historia de él. ¿Ya? Cometió cantidad de errores, mató personas, sí, y la mandó a matar por un pecado de él. ¿Ya? Pero aún así, David sabía cuando el vacío era profundo. Señor, no quites tu espíritu de mí. Iba y se descarnaba delante de él. Perdóname, Señor. Hice mal, fui yo, tuve la culpa. No tengo ni cara ni rostro para venir delante de ti, pero por favor, Señor, ten clemencia. Y él sabía buscarle el lado para que Dios no quitara su espíritu de él. Dios siempre va a tener un espacio listo para ese hombre y esa mujer que sabe ir a su presencia a reconocer sus errores y que Dios intervenga y Él le entregue la voluntad para que Dios haga. Porque aquel que solo busca y reconoce su voluntad, porque oigo su voz y me muestra mis hechos en la intimidad de mi altar para Él. Allí Él me enseña mi camino y a lo que me voy a enfrentar. El cómo pasar los obstáculos, las presiones, las luchas para ganar mis batallas espirituales que determinan mi vida en el hoy. Aprenderás a heredar las bendiciones generacionales. Y esto es bien importante. ¿Por qué razón? Dios ha preparado bendiciones para gente que Dios separó. Pero muchos de nuestras raíces generacionales fueron desobedientes a Dios, no escucharon su voz, se envolvieron en el pecado y en la carnalidad, y ellos no recibieron lo que Dios preparó para ellos. Pero hoy que nosotros nos estamos dando cuenta de esto, debemos, es nuestro deber, hablarle al infierno, que ya lo sabemos, que lo que mis parientes y mis generaciones pasadas perdieron, yo no las voy a perder. Yo estoy reclamando la herencia que me corresponde a través de ellos y hasta la mía. Porque yo reconozco que yo vivo en Él, camino con Él, hago su voluntad y le entregué mi voluntad para que Él reine en mi corazón. Y aprenderemos a rechazar y a romper las maldiciones generacionales que hemos estado arrastrando, tanto por enfermedad, por vicios, por generaciones. Tenemos que aprender a decir hasta aquí. Esto no me puede seguir pesando, colocándome obstáculos y trabas en mi vida. Parar. Hay cosas que muchas veces ya como cristianos no cometemos, pero cargamos amargura, cargamos rencores, venganzas y odios y cosas que estamos dispuestos a guardar y a guardar a ver cuándo las podemos cobrar. Hay que romper con eso. Eso te alejará de poder buscar la presencia. Tú puedes hablar todo lo que tú quieras, pero si tú no haces la misericordia y el perdón y la compasión que Dios tuvo contigo, ¿por qué tú crees que Dios tiene que hacerla contigo?
si tú no lo puedes hacer con tu prójimo? Imposible. Porque un altar hace que Dios borre mi pasado, pero que me restituya lo que el enemigo quitó a mis generaciones pasadas y a mi vida. Recuerda, limpia todo lo que está ocupando el lugar de Dios en tu corazón. Finanzas, poder, fama y ocio. Sobre todo en el tiempo que perdemos. La tecnología de hoy, si no es de beneficio para Él o de beneficio para nuestra vida, te alejará de Él. Porque el entretenimiento está hecho para cegar tus ojos. Y otros que están en el sistema del mundo se enriquecen con el tiempo que tú pierdes. Pero te estarás alejando de Dios cada vez más. Pero si decimos que hasta nuestro respirar será solo para Él, veremos que la gloria y su poder llenarán este lugar vacío. Porque cuando usted no está lleno del poder del Espíritu, usted solo tiene noticia del Evangelio. Yo sé que esto no les gusta a muchos. Conocer de la Biblia no te hace estar empoderado de Dios. Pero hacer que lo que dice la Biblia sea vida en tu vida, eso solo se logra a través de que el Espíritu Santo te ayude a ejecutar cada principio que Dios enseña. Aquel que se deja guiar por la mano de Dios. Por eso Pablo decía en Romanos 8:14, todo aquel que es guiado por el Espíritu de Dios es hijo. Yo sé, yo no escribí eso. Eso está para que nosotros nos paremos, demos una vuelta atrás y digamos, olvídate, por aquí por donde voy no es el camino. Yo nací para que Dios se ilumine a través de mí y yo soy una lámpara que refleje el poder de Dios. Pero cuando nosotros permitimos que ese poder llene nuestro corazón, que siempre estaba vacío, se acaba la tristeza y encontraremos el camino y la misión. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Esto parece difícil, pero es sencillo. Ahora, ¿qué es lo que es difícil? Orar para buscarlo a Él. Es tan fácil que cuando lo vas a practicar se te hace complicadísimo. Porque no hay una manera de aquietar la mente que no te traiga a ese momento los problemas que tienes, los dineros que tienes que conseguir, las deudas que tienes que pagar, las cosas que se vienen ahora mismo y tienes que cumplir y no tienes cómo, o si tienes no te alcanza, más los problemas y las presiones que puede dar la esposa o el esposo y los hijos, el trabajo, el jefe, la empresa, los bancos, las finanzas. Entonces todo eso se te viene encima. Hay algo que he aprendido en el tiempo. Yo no puedo apaciguar mi peor enemigo. Profeta, ¿y cuál es mi peor enemigo? Déjame tomar agüita. Mi peor enemigo soy yo mismo. Tú no puedes apagar tu yo. Si tú lo pudieras apagar, no hubiera necesidad de usar la sangre del cordero, ni su sacrificio, ni sus méritos. Lo único que yo he encontrado cuando estoy en ese lugar para que mi alma se aquiete, para que mis emociones como que desaparezcan las humanas y se comiencen a crear los sentimientos espirituales, es comenzar a pensar. Yo no dejo de enfrentar el problema, pero yo le pongo el problema a lo que ya hizo en el Getsemaní. Y si tengo errores, veo cómo pago en el pretorio. Y si hay un problema en donde todo mundo me está acosando, yo coloco como Él llevó mi carga públicamente, saliendo por la puerta de Jerusalén al Calvario.
Pero tampoco olvido cómo Simón de Cirene fue obligado a caminar con él. Y él no entendió tal vez después de la resurrección, en ese momento, que él estaba siendo obligado para ayudarle a llevar la cruz, cuando él rechazó porque sabía que el que llevaba en la cruz era un maldito. Era que allí se estaba llevando su vida mala. Entonces, cuando yo me meto debajo de la cruz del Señor, yo cumplo con aquello que Él dijo: coge tu cruz y sígueme todos los días. Entonces, cuando yo comienzo a pensar en todos los méritos del Señor Jesús, mi mente y mi imaginación comienzan a crear los pensamientos que me dan mi salvación. Y cuando yo me doy cuenta cómo Él resucitó y tenía el poder para poner la vida y tenía el poder para volver a tomarla, y cómo Él fue allá abajo y hizo ¿qué? Le quitó las llaves al enemigo de mi vida, de todos los candados y las prisiones a que Él me ataba. Entonces, cuando yo me pongo a pensar en todos sus méritos, de momento no estoy pensando en todo lo que me atribulaba. Ahora mi fe comienza a tomar músculos. Entonces ahí sí es importante lo que yo he aprendido por Cristo, por la palabra de vida. Comienzan a venir todas esas palabras que Dios me ha dicho a través de hombres o mujeres, o que las he leído en la Biblia. Y entonces ahora mi fe no solo tiene esperanzas con motores propios, sino que ahora tengo confianza de que Él lo va a hacer, porque vivo por los méritos del Señor. Pero en el próximo capítulo te seguiré hablando un poco más, porque ya mi esposa me dijo: papi, terminado el tiempo. Señor, yo te doy tantas gracias, porque a pesar de todos los obstáculos que hemos tenido para hablar sobre el altar del perfume, el altar del oro, el altar del incienso agradable, el aroma que sube a Dios, se han podido enmendar todos los errores. Posiblemente no quedan a la perfección editados, mejor queda un testimonio de que luchamos para hacerlos, pero que Dios hoy nos dio la victoria, porque pudimos recuperar los sonidos de 5 enseñanzas que estaban completamente malas, no se puede escuchar, y es imposible volver a hacer un mensaje igual. Por eso te damos gracias, Señor, por mi familia, por mi esposa que siempre está lista para este programa. Señor, si tú no estás conmigo, de nada sirve lo que yo hiciera. Pero si tu Santo Espíritu y Cristo están en mi boca, Señor, y en mi pensamiento, por lo menos estamos torturando al infierno, y se tiene que sacudir todos los pilares de ese lugar, porque le estamos diciendo a nuestros hermanos: la palabra es importante, pero más importante es estar con el que da la palabra, porque allí somos empoderados para que esa palabra tome forma. Gracias, Señor Jesús, en el nombre de Cristo, y a ti, Espíritu Santo. Amén y amén.